Cuando piensas en un santo, ¿qué imagen te viene a la mente? Probablemente alguien con cara serena, ropa antigua, un halo dorado sobre la cabeza y una expresión de paz perfecta que nunca has tenido en tu vida. Alguien que nunca dudó, nunca cayó, nunca tuvo esa conversación que preferiría no haber tenido. Alguien que nació bueno y murió mejor. Si esa es tu imagen de la santidad, tengo que decirte algo importante. Esa imagen es falsa. Y esa imagen es uno de los obstáculos más grandes que te impide crecer espiritualmente. Porque mientras pienses que los santos eran naturalmente perfectos, seguirás creyendo que la santidad no es para ti. Y mientras sigas creyendo eso, seguirás viviendo por debajo de lo que fuiste llamado a ser. Hoy vamos a romper ese mito. Con nombres, con historias reales, con la verdad que la Iglesia misma nos ha entregado en los testimonios de sus santos más grandes. Los santos no empezaron desde la perfección, empezaron desde la rendición. Y esa es exactamente la puerta por la que tú también puedes entrar. Comencemos con el más famoso de todos los convertidos, el hombre cuyas palabras han moldeado más el pensamiento cristiano occidental que las de casi cualquier otro ser humano después de los apóstoles. Aurelio Agustín nació en el año 354 en Tagaste, en lo que hoy es Argelia. Su madre, Mónica, era una mujer de fe profunda y oración constante. Su padre, Patricio, era pagano. Desde joven, Agustín fue brillante, peligrosamente brillante. Era el tipo de inteligencia que puede convencerse de cualquier cosa con suficiente razonamiento, y eso incluía convencerse de que sus propios deseos eran razonables. A los 16 años tuvo su primera relación sexual. No fue la última. Durante más de una década vivió en concubinato con una mujer cuyo nombre nunca menciona en sus escritos, con quien tuvo un hijo llamado Adeodato. El amor a esa mujer era real. Pero la relación no era conforme a lo que él mismo, en su fuero interno, sabía que debía ser. Además de esa vida desordenada, Agustín pasó años buscando la verdad en el maniqueísmo, una secta religiosa que dividía el universo entre un principio del bien y un principio del mal. Cuando el maniqueísmo no lo convenció, se fue al escepticismo filosófico, después al neoplatonismo. Era un hombre que buscaba la verdad genuinamente, pero la buscaba en todos lados, menos donde estaba. Y durante todo ese tiempo, su madre Mónica lloraba y oraba por él. Años, décadas, sin rendirse. Los biógrafos de Agustín dicen que Mónica derramó más lágrimas por la conversión de su hijo de las que él había derramado en toda su vida de pecado. Un obispo a quien Mónica le pedía que hablara con su hijo, le dijo algo que debería consolarte si alguna vez has orado por alguien sin ver resultados. Es imposible que perezca el hijo de tantas lágrimas. Esa frase vale un sermón entero. La conversión de Agustín llegó finalmente en el año 386, en un jardín de Milán. Él mismo lo narra en el libro octavo de sus Confesiones, con una intensidad que atraviesa 16 siglos, sin perder nada de su fuerza. Escuchó la voz de un niño que repetía, «Toma y lee, toma y lee». Tomó las cartas de Pablo. Leyó Romanos 13, 13 a 14, que habla de dejar las obras de las tinieblas y vestirse de Cristo. Y algo se rompió definitivamente dentro de él. No fue un proceso gradual aquella tarde, fue un quiebre, una rendición total.
Lo que quiero que entiendas de Agustín no es solo la belleza de su conversión, es la profundidad de su caída previa. Agustín no era alguien que pecaba de vez en cuando. Era alguien que había construido una vida entera alrededor de sus deseos desordenados. Y Dios no lo descartó. Lo esperó. Lo transformó. Y lo hizo el mayor doctor de la Iglesia de Occidente. Si Dios pudo hacer eso con Agustín, ¿qué puede hacer contigo? Sigamos con Pedro. Porque Pedro es quizás el caso más cercano a lo que muchos de nosotros vivimos. Pedro no tenía vicios en el sentido clásico de la palabra. Pedro tenía algo más difícil de superar: una personalidad impulsiva, una seguridad en sí mismo desproporcionada y una tendencia a hablar antes de pensar que lo metió en problemas más de una vez. Cuando Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen ustedes que soy yo?, es Pedro el primero en responder: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Respuesta perfecta, directa, inspirada. Y Jesús mismo le dice que esa revelación no vino de la carne ni de la sangre, sino del Padre. Literalmente en el párrafo siguiente, cuando Jesús empieza a hablar de su pasión y su muerte, Pedro lo toma aparte y le dice: De ninguna manera, Señor, esto no te sucederá. Y Jesús se voltea y le dice: Apártate de mí, Satanás. En 2 versículos, Pedro pasa de ser la roca sobre la que se construye la iglesia a recibir el reproche más fuerte que Jesús dirige a cualquier discípulo en los evangelios. ¿Te suena familiar? Subir y bajar en cuestión de minutos. Tener momentos de claridad perfecta y momentos de oscuridad total. Prometer una cosa y hacer otra. Y luego está la negación. La noche en que Jesús es arrestado, Pedro, el mismo hombre que horas antes había dicho: Aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré, niega conocer a Jesús 3 veces. No una vez en un momento de debilidad. 3 veces. Con juramento incluido en la segunda negación, según Mateo 26:72. ¿Y qué hace Jesús con eso? No descarta a Pedro. No lo reemplaza. Resucitado, en la playa del lago de Tiberíades, lo restaura. 3 preguntas de amor para 3 negaciones. Simón, ¿me amas? 3 veces. Y 3 veces la encomienda: apacienta mis ovejas. La Iglesia de Cristo está edificada sobre un hombre que negó a Cristo 3 veces. Ese es el tipo de cimientos que Dios elige. No los perfectos, los arrepentidos. Pablo es otro caso que necesitamos ver sin adornos. Antes de llamarse Pablo, se llamaba Saulo. Y Saulo no era simplemente alguien que no conocía a Cristo. Saulo perseguía activamente a los seguidores de Cristo. Los denunciaba. Los entregaba a las autoridades. Estaba presente en la lapidación de Esteban, el primer mártir cristiano, y según el texto de Hechos 8:1, aprobaba su muerte. Aprobaba la muerte de un inocente. Participaba en la persecución sistemática de personas cuyo único crimen era creer en el nombre de Jesús. Eso es lo que era Pablo antes de serlo. Y sin embargo, Jesús lo escogió en el camino a Damasco. No esperó a que Pablo se convirtiera solo. No esperó a que Pablo demostrara mérito. Lo interrumpió. Lo derribó literalmente al suelo. Y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La elección de Pablo dice algo fundamental sobre la lógica de Dios. Dios no elige a los que ya son buenos.
Elige a los que Él sabe que pueden ser transformados. Y a veces, elige precisamente a los más alejados para demostrar que la gracia no tiene límites. El propio Pablo lo dice en 1 de Timoteo 1, 15 a 16. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por eso se me concedió misericordia, para que Jesucristo mostrara en mí, el primero, toda su paciencia, como ejemplo para los que habrían de creer en Él. El mayor apóstol del cristianismo se describe a sí mismo como el primer pecador, no de manera retórica, de manera real. Y dice que eso fue precisamente para que tú, leyéndolo hoy, supieras que la misericordia no tiene fondo. ¿Y qué hay de las mujeres? María Magdalena es quizás la figura femenina más mal entendida y más mal representada del Nuevo Testamento. La tradición occidental, que fue parcialmente corregida en el siglo XX, la había confundido con la mujer pecadora de Lucas 7 y con la adúltera de Juan 8. El Papa Juan Pablo II y los estudios bíblicos modernos han aclarado que esas son figuras distintas. Lo que sí sabemos de María Magdalena según Lucas 8:2 es que Jesús había expulsado de ella 7 demonios. La posesión demoníaca en el lenguaje bíblico del primer siglo no se refería necesariamente a lo que el cine moderno ha popularizado. Podía incluir enfermedades, desórdenes severos, situaciones de vida profundamente atadas al mal. Lo que el texto nos dice con claridad es que María Magdalena llegó a Jesús desde una condición de esclavitud severa, y de esa condición fue liberada. Y de esa liberación nació una gratitud tan profunda que fue ella quien estuvo al pie de la cruz cuando los apóstoles habían huido. Fue ella a quien Cristo se apareció primero en la mañana de la resurrección. El Papa Francisco la llamó en el decreto del año 2016, con el que elevó su fiesta a la categoría de fiesta en el calendario romano, la apóstola de los apóstoles. La primera en anunciar la resurrección. La mujer que llegó desde la oscuridad más profunda fue escogida para anunciar la mayor victoria de la historia. Podría seguir. Podría hablarte de Francisco de Asís, que antes de ser el santo del que todos hablan, vivía buscando fama, riqueza y gloria militar. Podría hablarte de Ignacio de Loyola, fundador de los jesuitas, que en su juventud era un soldado vanidoso, con debilidad por los duelos y las mujeres. Podría hablarte de Camilo de Lelis, que fue un soldado violento, jugador empedernido y literalmente expulsado de un convento por su mal carácter antes de convertirse en el patrón de los enfermos y del personal de salud. La lista es interminable. Y no la traigo para romantizar el pecado. El pecado nunca es romántico. El pecado destruye. El pecado daña. El pecado mata el alma. La traigo porque necesitas saber que el punto de partida de la santidad no es la perfección. Es la honestidad. Es el reconocimiento de lo que eres sin Dios. Es pararte frente al espejo sin maquillaje espiritual y decir, aquí estoy, Señor, con esto, con todo esto. Esa honestidad es la primera puerta, y Dios siempre abre las puertas que se tocan con honestidad. Ahora bien, hay algo que necesito aclarar, porque si no lo aclaro, este mensaje puede malinterpretarse de una manera peligrosa. La misericordia de Dios no es una licencia para pecar. El hecho de que Dios haya transformado a grandes pecadores no significa que puedas seguir pecando tranquilamente con la confianza de que al final todo se arreglará. Eso sería lo que la teología llama presunción,
y es uno de los pecados contra el Espíritu Santo identificados en la tradición teológica. San Pablo lo dice explícitamente en Romanos 6, 1 a 2. ¿Qué diremos entonces? ¿Permaneceremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. La diferencia entre el pecador que Dios transforma y el pecador que usa la misericordia como excusa es la orientación del corazón. Agustín quería cambiar, pero no podía. Pablo perseguía a los cristianos creyendo genuinamente que hacía lo correcto. Pedro negó a Cristo desde el miedo, no desde la malicia calculada. Ninguno de ellos pecaba cínicamente, sabiendo que Dios lo arreglaría después. La misericordia de Dios no tiene fondo, pero la disponibilidad de esa misericordia requiere de tu parte una disposición genuina al cambio. No perfección. Disposición. No resultados inmediatos. Dirección correcta. ¿Y qué pasa cuando caes después de haberte propuesto seriamente no caer? Esta es la pregunta que más gente tiene y menos gente hace en voz alta. Porque hay una vergüenza particular en caer en lo mismo después de haberlo confesado, después de haberlo prometido, después de haber creído genuinamente que esta vez iba a ser diferente. La respuesta de la Iglesia es clara y hermosa a la vez. El Catecismo en el número 1484 habla de la confesión frecuente como un camino de crecimiento constante, incluso cuando los pecados se repiten. No hay un límite de veces para volver al sacramento. No hay un punto en que Dios cierra la ventanilla y dice, ya fue suficiente. Lo que hay es una condición, la contrición, el dolor real, el propósito de enmienda genuino, no la certeza de que no volverás a caer, porque esa certeza no la tiene nadie, sino el deseo real de no querer volver a ofender a Dios. Si tienes ese deseo, aunque sea pequeño, aunque esté mezclado con dudas y con miedo, y con la vergüenza de saber que ya caíste antes, ese deseo es suficiente para que la misericordia de Dios opere completamente. El santo no es el que nunca cayó, es el que nunca dejó de levantarse. Terminemos con una imagen que quiero que te quedes en la mente. En Lucas 15, Jesús cuenta la parábola del Hijo Pródigo. Es quizás la historia más conocida del Nuevo Testamento. Un hijo le pide a su padre la herencia en vida, lo que en la cultura del primer siglo equivalía a desearle la muerte. Se va. Lo desperdicia todo. Termina alimentando cerdos y con hambre. Y en ese momento, el texto dice algo fundamental. Volviendo en sí mismo. Volviendo en sí mismo. Eso es la conversión. No un rayo de luz del cielo necesariamente, sino el momento en que te detienes, te das cuenta de dónde estás y decides que hay un camino de regreso. El padre de la parábola, que representa a Dios, no espera que el hijo llegue a la puerta. Sale corriendo a encontrarlo cuando aún estaba lejos. Eso no es una metáfora decorativa. Es la descripción de cómo Dios se relaciona con el pecador que regresa. No espera que llegues perfectamente arrepentido y perfectamente resuelto. Sale a tu encuentro desde el primer movimiento que haces en su dirección. Ese primer movimiento puede ser tan pequeño como reconocer que necesitas ayuda, tan pequeño como arrodillarte y decir, Señor, no sé cómo volver, pero quiero volver. Eso es suficiente. Dios corre el resto del camino. Tus vicios no te descalifican de la santidad. Tu historia no te descalifica. Tu caída más reciente no te descalifica.
Lo único que te descalifica es quedarte en el suelo. Levántate. El Padre ya está corriendo hacia ti.